Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, como siempre, como cada mañana, arrancando con Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Hoy vamos a hablar un poco del mundo de la literatura, el mundo de los libros, el mundo de la sabiduría, el mundo de eso tan particular que no podemos dejar de lado, jamás, un libro, para apelar a él, para reconfortar nuestro espíritu y también para ejercitar nuestra memoria de lo que ha pasado tiempo atrás, sobre todo, por ejemplo, para entrar en tema, en la Argentina. Nos podemos remontar a la década del 70, donde la tragedia inundó todas las ciudades de Argentina a través del terrorismo. Un hecho que ha dejado muchísimas personas muertas, muchas personas torturadas y además un lastre que todavía hoy duele a cualquier ser humano que conozca esta historia que ha vivido la Argentina, que por supuesto no ha sido la única dentro de un contexto mundial donde se ha desarrollado esta tragedia que enluta a muchos países. Bueno, precisamente, hablando entonces, volviendo a los libros, en los próximos días se va a presentar un libro que tiene como título El otro demonio. Los autores, Agustín de Beitia y Jorge Martínez. Esto será presentado en Buenos Aires y tiene que ver con los grandes olvidados de la nueva historia oficial argentina, que son las víctimas de la guerrilla de los años 70, y que a pesar del tiempo transcurrido, su recuerdo sigue vedado porque deja en evidencia los crímenes que cometió el demonio de la violencia de la izquierda. Para ir al grano, vamos a conversar con uno de sus autores, Jorge Martínez. Él es periodista y me da mucho placer saludarlo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan por ahí las cosas? Muy bien, muchas gracias. ¿Con qué expectativa esperas la presentación del libro? Bueno, muy confiado, muy contento por la posibilidad de presentarlo y también por el hecho de que el libro haya llegado, haya dado frutos y ya puedan conocerse estas historias que han sido olvidadas durante tanto tiempo. Interesante, porque ya la presentación del libro da esperanza y da precisamente el entusiasmo de conocer las voces de los testigos silenciados de este pasado argentino, donde ustedes van transmitiendo allí historias de distintos protagonistas. Contanos un poco el contenido del libro. Bueno, el libro se compone de 10 casos de víctimas de la guerrilla, de los grupos guerrilleros de izquierda que actuaron en el país en la década del 70. Estos 10 casos van entre 1973 y 1976. Hay víctimas que son militares y también civiles. Algún caso se refiere a un atentado contra policías también. Y la intención fue precisamente esa, tratar de recuperar esas historias que han sido olvidadas de una manera arbitraria, sobre todo en estos últimos 30 años, y en especial en la última década, de una manera más afianzada y manipulada, digamos, y sobre todo ir a las fuentes de esas historias, es decir, contar esos casos a partir de los testimonios de sus familiares, de sus seres queridos, de quienes vivieron de manera directa o muy cercana esos hechos, y tratar de, a través de esos casos, contar un poco toda esa época y aludir a todas las otras víctimas de la guerrilla, de las guerrillas de izquierda, de las que en general no se habla, y más que eso, se procura incluso deliberadamente silenciar. Uh-huh.
Sí, yo agregaría que más que olvidadas, por mucha gente ignoradas, ¿no? Sí, es cierto, ¿Es verdad? es cierto. Sí, Era necesario y que se multipliquen este tipo de expresiones, en este caso literarias, pero cualquier fuente de información que llegue al público para nutrirlos de datos de la tragedia que vivieron los argentinos en aquella época, ¿no? Con tantos que perdieron la vida y tantas familias frustradas. exacto, sí, sí, sí. Al olvido ese ideológico, impuesto por razones ideológicas, se suma ya la ignorancia lisa y llana, ¿no? Porque, bueno, en función de esa campaña sostenida para no hablar de este tema, porque es un tema incómodo para cierta gente, Uh-huh. eh, naturalmente se crea un vacío. Eso es lo más, la gran paradoja de todo esto es que hay toda una época histórica que ha sido prácticamente arrancada y es muy difícil recuperarla. Digamos, no es imposible, pero eh, para eso está este libro y otros que han salido en los últimos años Uh-huh. que tratan de compensar eso, ¿no? Tú eres muy joven, tú no viviste aquellas épocas, ¿verdad? No, no, ni yo ni el otro autor, Agustín de Beitia, los dos, ninguno de los dos podemos decir que hayamos vivido esa época, si bien nacimos en esos Sí, años. sí, eras muy Éramos, joven. éramos muy jóvenes realmente, ¿Mm? unos pocos ¿Y, años. y cómo nace la idea y a ver cómo se va armando todo este entramado que finalmente, bueno, culmina en la presentación de este libro? Bueno, esto empezó hace 10 años, nosotros lo contamos un poco en el prólogo, sobre todo cuando se cumplían 30 años del golpe militar, en el año 2006. Uh-huh. A nosotros, si bien ya veníamos pensando hacer algo sobre este tema, sobre esta época, al comprobar la manera en que se evocaba ese golpe, eh, la profusión de notas, investigaciones, artículos que hubo sobre el golpe y a partir del golpe, pero al comprobar que no había casi nada, no se había dicho en ese momento casi nada sobre lo que había precedido al golpe, a nosotros nos pareció como un vaso que había rebalsado, digamos. Uh-huh. En cuanto a esa campaña de ignorar toda una época histórica, nos pareció ya como demasiado escandaloso. Yo creo que a otras personas les pasó lo mismo, porque bueno, algunos de esos libros que decimos que han salido desde entonces comenzaron a publicarse a partir de esa fecha y nosotros empezamos a trabajar específicamente con ese detonante. Y nos pusimos en marcha, tratamos de, sobre todo, ubicar a víctimas, a familiares de las víctimas, que nos parecían que eran las fuentes más irrefutables para contar esa historia silenciada. Tuvo mucho que ver en esto Arturo Larrabure, que él estaba por esa época publicando su propio libro. Nosotros nos contactamos con él y a través de él fuimos conociendo a esa especie de pequeño mundo silenciado, subterráneo, sumergido, de familiares de víctimas de los grupos terroristas de izquierda. Uh-huh. Y a través de eso empezamos a escribir a partir de entrevistas, de largas charlas, siempre muy emotivas, con personas que en general con las que nadie había hablado, al menos no en ese detalle. Por ejemplo, los casos de la familia Ibarzábal, del teniente coronel Ibarzábal, del capitán Viola, su hijita. Nosotros hablamos con la viuda. Tragedias terribles. Un caso espantoso, de los más aberrantes de esa época. La familia Lucioni, las familias de los profesores Jordán Bruno Yenta y Carlos Aqueri. Bueno, digamos que el método de trabajo fue ese, a partir de entrevistas, de contactos personales, y eso lo completamos con la lectura de la biografía de la época, revisar archivos periodísticos, diarios, algún que otro archivo oficial, etc. Uh-huh. Bueno, ustedes vienen a aportar realmente un material riquísimo, pero sobre todo a despertar muchas mentes que estaban tanto así como en la oscuridad del desconocimiento de lo que pasó en aquella década, y además fundamentalmente por la intencionalidad que tuvieron los protagonistas de la historia argentina de los 70 para acá en ocultarlo, ¿verdad? Claro, la intención última, quizá haya dos. La primera, más inmediata, es acudir, rescatar las historias de estas personas que han sido injustamente olvidadas, pero después, obviamente, toda escritura, todo libro aporta, suma. Es decir, lo que a nosotros nos indignaba, y un poco ese fue el punto de partida, una cierta indignación,
era ver que sobre determinado tema sí se pudiera escribir y hablar y sobre otro no, digamos, esa especie de censura o autocensura explícita o implícita es la que a nosotros realmente nos fastidiaba, y ese fue realmente el punto de partida de este libro. Porque sabemos, digamos, que nada se pierde con escribir, con contar, con sumar para la comprensión de la historia. La guía, nuestro norte, nuestra ambición última sería eso, digamos, la idea de tratar de comprender, entender lo que pasó, y para entender hay que conocer toda la historia, hay que conocer todos los datos, y no negarse a estudiar o analizar unos u otros, sino, digamos, si no, no se va a lograr. Se va a manipular la historia, se la va a usar con otros fines, pero de nada va a servir el estudio, va a ser un estudio incompleto de la historia. Jorge, evidentemente, tú sabes, y tu coautor también seguramente lo sabe, que esto reabre heridas, reproduce los dolores de aquellos que vieron perder a sus padres, a sus madres, a sus hijos en esa guerra fratricida que vivió la Argentina. Y sobre todo, creo que lo pone para que todos conozcamos verdaderamente qué pasó en aquellos trágicos tiempos de la Argentina. Pero a mí me viene a la mente, y no sé si estoy mezclando las cosas, pero de repente es emocional. Yo veo hoy día en las pantallas de televisión en la Argentina a protagonistas de aquella época, que son periodistas enmarcados hoy en la defensa de la democracia. Imagino que tú sabes de qué hablo, imagino que tú conoces a esos periodistas. ¿Qué sensación te da si así es? Bueno, es una más de las grandes imposturas de todos estos años, estas décadas, ¿no? Que personas, el hecho mismo, el concepto mismo de derechos humanos. Serían. Sí, es un engaño, es una mentira, porque en aquellos años ciertamente quienes simpatizaban o militaban en las organizaciones guerrilleras no defendían la democracia, y lo decían así, y no buscaban los derechos humanos, y así lo admitían. Para ellos eran valores burgueses, capitalistas. Es decir, si uno lo analiza específicamente con ese criterio a ellos mismos, mienten si establecen una relación directa entre lo que hacían en aquella época y lo que hacen ahora. Porque ahora uno podría decir, bueno, realmente se han convertido, han comprendido su error, pero no es así. Ninguno de ellos se ha arrepentido de nada, ninguno de ellos ha cortado realmente con esa época, al contrario. Se aferran a esa impostura. No solo se aferran, sino que pontifican. Y juzgan y condenan a los demás. Bueno, son ellos los que instrumentaron el uso de la historia para condenar a los demás. El uso selectivo de la historia, ¿no? Jorge, eso mismo se le puede aplicar a ellos, ¿no? Sí. Jorge, hace unos días atrás, un tiempo atrás, se volvió a poner en tela de juicio el tema de los 30.000 desaparecidos. Es preguntarte directamente, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, eso ilustra esto que decía un poco antes, ¿no? El hecho de que hay ciertos temas sobre los que no se puede ni siquiera esbozar una discusión, ni siquiera mencionar. Eso es lo que pasó con Darío Lo Pérfido, que fue quien últimamente planteó ese tema. Reactivó el tema, ya lo habían hecho otros antes, quizá de manera un poco más indirecta, pero al hacerlo le llovieron las críticas, ha sido escrachado, ha sido automáticamente calificado de fascista o de facho, ha quedado en una situación incómoda él y su gobierno, lo cual, desde el punto de vista ya no político, sino desde el estudio de la historia o del debate político en todo caso, o intelectual, dice mucho de un país y de una cultura, que por el solo hecho de animarse a plantear un tema, eso ya equivalga a la muerte civil de esa persona, le genere persecuciones, digamos, reales o figuradas. Es muy llamativo, obviamente, que al escribir este libro nosotros adherimos a la noción de que se puede discutir todo, se puede hablar todo, se puede contar todo, no hay temas vedados, digamos. ¿Por qué? ¿Quiénes los establecen a esos temas sobre los que no se... Y si es así, si están vedados, ¿por qué? ¿Por qué no conversarlos? ¿Qué se oculta? ¿Qué hay que ocultar en una época en la que todo el mundo se vanagloria de vivir en
la máxima libertad de expresión y defenderla, y con razón. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Pero vivimos en una Argentina, no lo tenemos que olvidar, que quizá desde el 10 de diciembre para aquí uno tiene esperanza de que haya cambiado la historia o que se esté tratando de cambiar verdaderamente la historia. Pero todavía subyace esa reacción patotera, agresiva, violenta, a todo tipo de expresiones como por ejemplo este libro que se va a presentar y que trata de rescatar precisamente la realidad de los que sufrieron, la realidad de los que murieron, la realidad de los que fueron torturados. Y no tenés miedo a una represalia, no tenés miedo que cuando este libro esté en el momento de la presentación vuelva a aparecer. Te lo digo porque hace poco Alberto Müller, un escritor cubano que vive aquí en Miami, se presentó en la Feria del Libro en Argentina para hablar sobre su libro, un libro que se refería a la muerte del Che Guevara, ¿no? El título es Valgo más vivo que muerto. Y no lo alcanzó a presentar porque en el momento que iniciaba su charla, estos grupos patotoriles que inundan la Argentina todavía tienen vigencia y lo impidieron con actitudes de violencia. No sé si esto te incomoda que te lo pregunte, pero No. estamos en la puerta de que cuando ustedes traten de presentar este libro haya una intervención de esas características que nos vienen acostumbrando desde hace muchos años. No, por suerte esa posibilidad la sabemos que existe, nosotros la hemos tenido en cuenta siempre desde que empezamos, muy atrás, cuando empezamos a escribir el libro, sabíamos que el estado de cosas es ese, y esperemos que no pase, pero si pasa, nosotros no porque presumamos de ninguna heroicidad, sino porque, bueno, cumplimos nuestra tarea. Claro. Lo volveremos a hacer en otro momento, si hubiera algún inconveniente, algún incidente. Pero sí, eso dice mucho de quienes hablan mal de quienes organizan ese tipo de incidentes, no de nosotros, digamos. Y son ellos los que deben dar explicaciones, ¿no? Ese espíritu totalitario, ese fanático, que todavía existe aquí, si bien es cierto que hay un cierto cambio de aire, pero va a tardar mucho, nosotros creemos. Exactamente, a eso me estaba refiriendo. Coincidimos con Agustín que ese es un espíritu que no dependió solamente de un gobierno, aunque este gobierno que se fue lo exacerbó, lo fomentó, pero es un error, sería un error, creemos que sería un error creer que desaparecido, ido ese gobierno, ya no va a subsistir ese espíritu. No es así, no va a ser así. Lo lamentable es que eso está inmerso en casi el 50% de la sociedad argentina. Esto es, por lo menos teniendo en cuenta el resultado de las últimas elecciones, ¿no? Y en los sectores que podríamos llamar culturales o de prensa o de formación de opinión, ese porcentaje es mucho mayor todavía. Sí. Me refiero a esa especie de fanatismo, totalitarismo y negación de abordar ciertos temas que son inconvenientes o incómodos. Esa actitud es mucho mayor todavía. En la población yo creo que es posible que esté repartido, pero en algunas minorías ilustradas ese fanatismo es predominante. Jorge, ¿dónde se va a presentar el libro? El libro se presenta el lunes próximo a las 19 horas en el Salón Le Valle del Círculo Militar. Nosotros vamos a estar con Agustín de Beitia, el otro autor, y 3 de los principales entrevistados que colaboraron con su testimonio para el libro, que son Silvia Ibarzábal, María Victoria Paz y el teniente coronel retirado Rodolfo Richter. ¿La dirección del lugar es? Avenida Santa Fe 750, ahí cerca de la Plaza San Martín, en la capital. Bien, esto recordemos que es el lunes 16 de mayo. Lunes 16 de mayo, a las 19 horas. Sí. Bien, Jorge, ¿qué te parece si aquí hacemos una pausa? Me gustaría también sumar a la conversación a Agustín de Beitia en los próximos días, pero luego de la presentación nos volvemos a juntar y ampliamos más todos estos datos que contiene el libro. Te agradezco mucho estos minutos y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muchas gracias. Gracias por el llamado y la entrevista. Un gran abrazo. Un abrazo. Jorge Martínez, autor o coautor del libro El otro demonio, junto con Agustín de Beitia. Como bien lo dijo, se presentará el próximo lunes en Buenos Aires. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida.
Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.